Bienvenidos pues a la segunda charla de Grimu, la reunión quincenal pues de cada 15 días. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante que sabemos que les va a aportar mucho a la formación y la práctica clínica. Antes de dar inicio, eh, quiero recordarles que al final de la sesión pues hay un espacio para las preguntas y la discusión. Entonces pues los invitamos a participar activamente. Si les da pena hacerlo de manera pública, recuerden que dentro de las opciones que tiene Google Meet, arriba hay unas figuritas y pueden hacer sus preguntas de manera anónima. El día de hoy entonces tenemos el gusto de contar con Juan David Arévalo. Él nos va a hablar sobre el tema reanimación, control de daño. Actualmente residente en medicina de urgencias de segundo año de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, le damos la bienvenida, le cedemos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Listo, muchas gracias, Cristina. Ahí ven mis diapositivas y se escucha bien. Sí, ahí te doy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, vuelvo y me presento. Sí, ahí vemos y escuchamos bien. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan David Arévalo, soy residente de segundo año de medicina de urgencias de la Universidad de Antioquia. Voy a hablar de un tema muy interesante que es reanimación, control de daño. Qué pena ahí pues por el tono de voz, sino que ando un poco agripado. Contenido que les propongo para el día de hoy es iniciar con un poco de historia y la importancia de la reanimación, control daño, unos conceptos pues como básicos de lo que sería trauma, las intervenciones que deberíamos tener en el servicio de urgencias y al final unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Entonces, es importante porque en el paciente con trauma, el choque hemorrágico va a constituir como tal la principal causa de muerte, siendo más o menos la causa de muerte en un 60% de los pacientes, haciendo referencia a lo que es el choque hemorrágico, básicamente a la inadecuada llegada de oxígeno a nivel celular, secundario a lo que sería la pérdida sanguínea. Esto actualmente en países de Latinoamérica como Colombia es un problema de salud pública, ya que el trauma es la principal causa de muerte en personas menores de 40 años y que llega a causar más de 1.5 millones de muertes al año. Hablando un poquito pues de lo que sería la historia, entonces empezar con lo que sería la coagulopatía por trauma, que en 1971 el doctor Miller, con este estudio, es el primero pues como tal en descubrir lo que sería en describir, perdón, lo que sería la coagulopatía inducida por trauma, sugiriendo como tal que el sangrado continuo solamente se podría mitigar como tal con sangre total. Sin embargo, por allá en 1973, el doctor Shires pareciera pues como que hubiera olvidado las lecciones que dejó el doctor Miller y empiezan a plantear la alternativa de reanimar con cristaloides, secundario como tal a este estudio que podemos ver acá, donde demostraba pues, la habilidad como tal de restaurar lo que sería el volumen intravascular administrando cristaloides. Eh, y pues posteriormente eso para la ATLS se vuelve una recomendación donde indicaban pues básicamente que a todos los pacientes que llegaran como con trauma de choque hemorrágico administrar de entrada 2 litros de cristaloides y no se recomendaba como tal la sangre, pues la reanimación hemostática desde el principio y también pues sumándole a eso que por esas épocas se empezó a tener pues como el miedo de infecciones transmisibles como lo era pues el VIH y los virus de hepatitis. Hablando ya como tal de la cirugía de control daño, entonces para el año 1993 el doctor Rotondo establece 3 fases para el abordaje del paciente politraumatizado, promoviendo lo que sería el concepto de la cirugía control daño, que básicamente es un concepto que viene acuñado de lo que serían las fuerzas navales, que ellos lo definen es como la capacidad que tiene un navío de absorber como tal el daño y mantener la integridad. Entonces el doctor Rotondo nos plantea 3 fases en el abordaje de este paciente, una fase inicial que es de cierre temporal, que sería pues como el control del daño más grave, una segunda fase que es la fase de recuperación fisiológica y ya la tercera fase que sería como tal la reintervención para realizar un reparo definitivo. En 2007 ya el doctor Holcomb nos plantea lo que sería la reanimación control daño, que esta tiene como tal la finalidad de atenuar pues todos los efectos de la tetrada letal, que como bien sabemos es la coagulopatía, la acidosis, la hipotermia y la hipocalcemia, y reconociendo también pues como tal lo contraproducente de los largos volúmenes de cristaloides que se tenían
pues como costumbre administrar a estos pacientes para esas fechas, planteando básicamente como unos pilares, lo que sería transfusión masiva, limitar el uso de cristaloides, la reanimación hipotensiva, uso de vasopresores, antifibrinolíticos y la corrección pues como de las causas reversibles, que ya lo vamos a tratar pues, más adelante punto por punto. Hablando un poquito como tal de los conceptos, entonces tendríamos lo que son los escenarios en trauma, que tenemos básicamente tres. Uno es el paciente que está estable, dos, el paciente inestable, que en trauma, pues las definiciones varían, sin embargo, una de las más aceptadas es ese que nos llega con frecuencia cardíaca mayor a 120 y una sistólica por debajo de 90. Y por último, el paciente in extremis, que también hay varias definiciones, sin embargo, también la más aceptada es ese paciente que tiene ausencia de signos vitales, pero con presencia de signos de vida, definiendo los signos de vida como la respuesta pupilar, el esfuerzo ventilatorio o la actividad eléctrica cardíaca. Acá tenemos otro concepto importante a mencionar, que también se habla pues mucho en lo que sería la reanimación control daño, y es el rombo o el diamante de la muerte. Anteriormente, pues como lo conocíamos como la triada letal, básicamente esto hace referencia como tal al manejo del paciente con choque hemorrágico, que si bien sabemos va a tener como un riesgo mayor de muerte secundaria a lo que es la falla sanguínea, que va a ser precipitada por estos cuatro factores: por la hipotermia, por la coagulopatía, hipocalcemia y por la acidosis. Vamos a empezar entonces a desglosar uno por uno. La hipotermia, que la definen como una temperatura por debajo de 35 grados. Esto, la hipótesis que se tiene para la razón por la que aumenta el daño es básicamente porque inhibe lo que sería el tromboxano A2. Esto también va a reducir lo que sería la vasoconstricción, la agregación plaquetaria, y también pues va a tener un efecto sobre la contractilidad cardíaca. La acidosis y la coagulopatía, que básicamente se exacerban cuando se administran grandes volúmenes de cristaloides. Y el último pilar que se añade en 2020, que es la hipocalcemia, que se ha encontrado que tiene una asociación directa en cuanto a mortalidad en esos pacientes con trauma grave que requieren pues una transfusión masiva. Eh, Se ha demostrado, pues ya se ha descrito que la hipocalcemia se encuentra más o menos en el 50% de los pacientes con trauma grave, y se encuentra también en la mayoría de los pacientes que son llevados a transfusión masiva. Si bien la corrección de la hipocalcemia no se ha asociado con mayor sobrevida, sí se ha visto que en esos pacientes con hipocalcemia, a los que no se les corrige, tienen peor pronóstico. Y esta hipocalcemia se da básicamente porque los hemocomponentes, pues los productos sanguíneos tienen un componente que es el citrato, que se utiliza pues como tal como anticoagulante, y ese citrato lo que hace es que es un quelante del calcio, por ende pues va a generar como tal la hipocalcemia. Otro concepto importante es el de la hora dorada, que básicamente la hora dorada hace referencia como tal a todas esas intervenciones que se debería realizar en esos pacientes con trauma grave durante la primera hora, que se tienen pues desde el ámbito prehospitalario hasta el ámbito hospitalario. Entonces, desde el prehospitalario es el control del sangrado con torniquete. En en países europeos que se tiene la disponibilidad de ecografía en el ámbito prehospitalario, pues un FAST, la administración de antifibrinolíticos, el control de la hipotermia, también la transfusión prehospitalaria, y ya pues las medidas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, en cuanto a las intervenciones, básicamente recordar lo que sería el ABCD, es pues lo que ya todos conocemos ampliamente, pero acá recordar entre los 5 pilares que tiene como tal la reanimación control daño, que sería acceso vascular, la hipotensión permisiva, la reanimación hemostática, el manejo de la coagulopatía y la cirugía control daño. Acá añadiríamos también lo que sería el uso de antifibrinolíticos y quizás una terapia puente que en ocasiones nos podría servir, que es el uso de vasopresores en trauma, que también es un tema que pues ya vamos a mencionar. Entonces, desde acá vamos a intentar eh, enfocar la charla como en preguntas, respondiendo pues como las preguntas. La primera de estas preguntas es si tiene utilidad la reanimación hipotensiva. Entonces, ese concepto de reanimación hipotensiva o de hipotensión permisiva básicamente pues se basa en mantener una presión arterial que esté por debajo de niveles fisiológicos. Generalmente lo que se tiene es una presión arterial sistólica que esté entre 80 o 90, o una presión arterial media que esté entre 50 y 65, con la finalidad de que, pues, de mantener como una vasoconstricción adecuada, intentar como barrer como con el coágulo que se estaba formando, y de esta manera prevenir lo que sería
el resangrado, y de esta manera pues también se logra como tal la optimización de recursos, y obviamente el objetivo que tiene es que a pesar de que mantengan unas cifras tensionales menores, se logre mantener una adecuada perfusión tisular. Hay varios estudios entonces sobre el tema donde se ha intentado como tal validar la utilidad de la reanimación hipotensiva en el contexto de trauma. Sin embargo, la mayoría son pequeños. Este es como el metaanálisis más grande que hay al respecto, que se publica en el año del 2022, donde se incluyen 28 RCTs con 4.500 pacientes, y ellos básicamente encuentran que la reanimación hipotensiva disminuyó de manera significativa la mortalidad en este grupo de pacientes. Sin embargo, ¿cuál es el problema de este estudio? Es que si nos vamos a ver, el estudio que más peso le da a este metaanálisis es uno que publica el doctor Bickel en 1994, que es un estudio que si uno entra a revisarlo a detalle, tiene pues varias limitaciones. La principal limitación es que solamente se incluyeron pacientes con trauma penetrante a torso, es decir, que los pacientes con trauma contuso no entrarían pues como tal en este grupo. Lo otro es que tampoco se plantean como unas metas claras de presión arterial, sino que lo que ellos hicieron fue aleatorizar a los pacientes en un grupo de reanimación inmediata con cristaloides versus en otro grupo con reanimación diferida. Y uno entra a mirar las cifras tensionales y ambos grupos tenían como tal las mismas cifras tensionales, lo que pues limita como tal la validez externa del estudio. Y lo otro es que en esa época todavía se tenía la tendencia de reanimar solamente con cristaloides y no se tenía en cuenta lo que era la reanimación hemostática, que pues hoy en día ese es el pilar de lo que sería el choque hemorrágico. Entonces, si sirve o no sirve la reanimación hipotensiva, realmente pues es cuestionable. Consideraría que aún falta evidencia, que no hay una meta realmente clara como de cuál es esa presión que se debe mantener. Algunos, obviamente, pues en donde se requiera mantener como una presión de perfusión cerebral como en TEC, esta estrategia no sería viable. Algunos autores plantean que no se recomienda mantener esta hipotensión permisiva por más de una hora y que pues en este metaanálisis que acaba de presentar pareciera mostrar algún beneficio. Otra pregunta importante es si se debe limitar el uso de cristaloides. Entonces, ya pues como hemos ido mencionando durante la charla, pues los cristaloides han sido utilizados pues como por décadas para el manejo del choque traumático o el choque hemorrágico. Ya se conoce pues como bien cuáles son sus efectos deletéreos. Se ha visto pues como que aumenta lo que es la coagulopatía dilucional, el síndrome de estrés respiratorio, la acidemia, hipotermia, la falla multiorgánica, también pues hay aumento de la presión arterial y venosa, disminución de lo que sería la perfusión intestinal, también hay síndrome de hipertensión intraabdominal, puede llevar a aumento de falla orgánica. Entonces, pues hablando de esto, pues habiendo mencionado esto, pues como podemos ver, tiene varios problemas, ¿cierto? Si nos vamos a ver ya como qué estudios hay al respecto, traigo este estudio que es un observacional prospectivo con 3.000 pacientes, donde se evidenció que los pacientes a los que se les administraba más de 1.5 litros de cristaloides tenían una mayor mortalidad. Además, recordar que este estudio, que es el PROPER, que se publicó en JAMA en 2013, se evidenció que por cada incremento en 500 cc dentro de las primeras 6 horas en esos pacientes con trauma, el riesgo de CRA aumentaba en un 9%. Entonces, la conclusión básicamente en este punto es que lo ideal sería limitar la reanimación con cristaloides, que no hay un valor máximo pues realmente estipulado, claro, pero lo que sí se ha documentado es que valores mayores a 1.5 sí se asocian como con mayores eventos adversos y una mayor mortalidad. Eh, por ende, pues si tenemos disponibilidad de hemocomponentes, no deberíamos retrasar como tal la administración de estos por poner pues cantidades exageradas de cristaloides. Otro concepto importante es cómo definir lo que sería la transfusión masiva. Entonces, antes de hablar, pues como cuándo iniciar el protocolo, hay que definir dos conceptos. Uno es el de hemorragia mayor, que básicamente hace referencia a cualquier hemorragia que vaya a amenazar la vida del paciente, que va a tener pues como una alta probabilidad de requerir transfusión masiva. Y el otro es el concepto de transfusión masiva, que es una definición que ha venido en evolución, dado pues como la poca aplicabilidad que tiene en el escenario agudo. Comúnmente se utiliza la definición de más de 10 unidades de concentrado globular en 24 horas. Sin embargo, pues hay otros autores que plantean otras definiciones con la finalidad de volverlo más reproducible, y es básicamente más de 5 unidades en 3 horas o más de 3 unidades en una hora.
Listo. Acá vienen otras preguntas y es, ¿qué estrategias tengo como tal para identificar tempranamente a ese paciente que está cursando con un choque hemorrágico y cómo puedo predecir que se va a requerir pues una transfusión masiva? Entonces ahí podríamos basarnos en tres cosas. Uno, en el estado clínico en laboratorios acá, mirando dos cosas en los gases arteriales que ya vamos a mencionar, y lo otro serían pues como tal las escalas predictoras de transfusión masiva. En cuanto a las escalas, hay que mencionar que como podemos ver en esta tabla, qué pena un momentico que se prendió acá un micrófono. Qué pena, ya continúo. Eh, Listo. En cuanto a las escalas, entonces menciona que ninguna va a tener como tal un valor predictivo muy bueno. Sin embargo, pues en el contexto del trauma y el choque hemorrágico nos pueden ser de utilidad, dado pues que nos ayudan a disminuir lo que sería toda esa carga cognitiva. Juan, espérame un segundito. ¿Es a mí o a varios se le están Sí, se entrecortando está la llamada? Qué cortando. pena. Sí, sí, Ah, es a Juan, Juan. Juan, espérame, pues Juan, también se ha espérame, demostrado que el criterio clínico Juan, realmente espérame un no segundito, es porfa, superior como tal para predecir que se te está cortando la sobre estas llamada. escalas. Espera un segundito, Juan. Sí, sí. Listo. Espérame ahí que se te escucha, o sea, está demasiado atrasado el sonido y todo. Espérame un segundito, habla ahí, Juan, a ver qué. Hola, hola, hola. Listo, ahí sí lo escuchamos mejor, ¿cierto? Sí, pero sabes que, eh, qué pena contigo. Volvamos a empezar Es desde que las eso que escalas, porque desde las explicaste, escalas es que se... eso que O me explicaste. salgo y vuelvo a entrar. No, ahorita atrás desde las escalas a ver es que desde las escalas se escuchaba entrecortado. Perfecto. Listo, ahí. Ahí ya me escuchan bien. Sí se escucha mucho mejor. Los otros como estar escuchando. Bien, Listo, sí. Continuemos por favor, Juan, qué pena. Si me dicen si continúo No, Juan, sabes que es o como el si, internet, o es si como el internet tuyo porque abrís la presentación y se te cae la señal. me Entonces, si escuchan quieres, todavía. volvés a entrar y ya No, estamos acá pendientes para tranquilos. continuar con la charla, que Listo. yo creo que es Bueno, como en el cuanto a las internet. escalas, entonces o sea que lo están escuchando mal. Cuando abrís la presentación se te cae la llamada, pues se te pone muy lenta la voz y todo. No, madre. Porque si quieren, pero pues no sabes sé qué que si podríamos quieres hacer. Me puedes salgo y vuelvo y salir y volver a entrar y nosotros te esperamos. listo. Mientras que se conecta Juan, ¿tienes al momento alguna duda, algún, algún, alguna dudita sobre lo que ha hablado Juan? Como para ir respondiendo mientras que se conecta otra vez Juan.
Listo, que ya se volvió a conectar, Juan. Miremos a ver si ahí da. Ahí me Dale, Juan escuchan David. bien. Ahí estamos escuchando muy bien. Vamos a ver Ponela a si es que presentar. ahí me oyen bien Sí, ahora o el sí te bicho se escuchamos corta. mejor, sí. Yo lo escucho bien, nosotros como lo están escuchando. No, ya se escucha bien, ya se escucha bien. Listo. No, me vuelven a decir, listo, Está si hablando. pasa ¿O algo. se fue? Qué pena ahí. Pero estaba hablando entonces que en cuanto a las escalas, que ninguna va a tener pues como una sensibilidad, una especificidad muy buena, pero que en el contexto de trauma, pues, como que se traba. Ahí me escuchan o no. Sí, profe, Sí. se le escucha Si bien. quieres, si O quieres pasarle dejar las de compartir. diapositivas a alguien. No, no, no. Si quieres dejar de compartir, abrir la presentación de PowerPoint, le das control tabular y das compartir. Es la presentación, la presentación. No, 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 pero no colgues. O sea, deja de compartir, ¿cierto? Dejar de presentar. Abrir la presentación de PowerPoint, abrís control tabular y compartir directamente la presentación grande de esa. Así te puede mejorar mejor la presentación. Fíjate a ver. Y ya presentas es esa ventana, la ventana la ventana de la presentación grande. O sea, le doy control tab sin compartir. Pues, Y ahí te básicamente es metes ya que, al Meet y compartís la ventana, ah, la ventana grande de PowerPoint. o sea, que le dé compartir solo la pantalla de la presentación y no a todo lo que tenga en el computador. Ajá. Listo. Ahí. Eso ahí. Y ya vos puedes abrir la presentación desde el computador tuyo. Acá te estamos escuchando, te estamos viendo y se escucha y se ve y no sé, no creo que se haya a caer tan fácil. Pero entonces la dejo así pequeña. O, No, la puedes abrir grande, sin ningún problema. porque ahí ya la abrí grande, ahí ya la ven. No, no se ve, tenés que compartir esa grande, la ventana grande es la que tenés que compartir, la del Excel abierto. Ah, ok, esta. Sería esta. Esa, eso ahí ya se ve mucho mejor eso. Se ve bien y se escucha bien entonces. Sí, yo lo escucho y lo veo bien. ¿Los otros cómo lo ven? Sí, Bien, sí. también. Sí, también bien. Listo. Sí. Listo, perfecto. No, qué pena con ustedes. Listo. Continúe, quedamos entonces en las escalas, ¿cierto? Sí, señor. Listo, no, bueno. Las escalas, entonces, como podemos ver en esta tabla, no hay ninguna pues que tenga como un valor predictivo realmente muy bueno. Sin embargo, pues en el escenario pues agudo nos pueden ayudar a disminuir lo que sería como toda esa carga cognitiva y a tomar decisiones pues más acertadas, ya que el criterio clínico en este escenario realmente para definir necesidad de transfusión tampoco ha demostrado como tal ser lo suficientemente sensible o específico. Tenemos varias, de las más comúnmente utilizadas está la ABC Score, el índice de choque, y últimamente plantea lo que sería el RAPT, que el RAPT básicamente lo que mira es el índice de choque, si está mayor a 1, el índice de choque, una manera rápida de hacerlo es mirar si la frecuencia cardíaca está por encima de la sistólica y ya ahí estaría pues encima de 1. Si hay fractura pélvica, si hay un FAS positivo o si hay trauma penetrante, como podemos ver, esto ha demostrado tener una especificidad y una sensibilidad del 78%. En cuanto a los laboratorios, tenemos lo que sería los gases arteriales, que los gases arteriales son pues otra herramienta que ya está bien estudiada y nos podría ayudar a predecir la necesidad de transfusión masiva. Acá miraríamos específicamente lo que es el lactato, que los puntos de corte generalmente son de 2 a 4 al ingreso, o una base exceso que esté por debajo de -6, y como podemos ver, tiene sensibilidades y especificidades por encima del 80%. En cuanto a las limitaciones, entonces, podemos ver pues que históricamente la decisión de activar un protocolo de transfusión masiva o de hemorragia masiva se evalúa según la definición que ya mencioné anteriormente de más de 10 unidades de concentrado globular en 24 horas,
que como bien hemos mencionado en el escenario agudo, pues no tiene realmente ninguna utilidad. Además, pues hay que mencionar que los predictores en cuanto a sensibilidad y especificidad, pues ninguno es perfecto y pues son todos insuficientes, lo que nos podría llevar como tal a cometer errores. Y pues también mencionar ahí que se requiere pues como una alta sospecha clínica para iniciar la transfusión masiva. Clínicas de Norteamérica en 2023 nos plantea entonces como este algoritmo sencillo y es básicamente que el paciente al que presumamos que tiene un choque hemorrágico, administrarle 3 unidades de concentrado globular sin cruzar y evaluar la respuesta. Si el paciente no responde, eh, o sea que si no responde es que requiera más unidades adicionales, se debería activar en ese momento lo que sería el protocolo de hemorragia masiva, y si responde, pues no sería necesario. Entonces el punto crítico pues que ellos ponen es básicamente 3 unidades de concentrado globular. Listo. Otra pregunta importante a responder es, ¿cuál es la forma correcta de administración de los hemocomponentes? Entonces, para eso hay 2 estudios grandes. Uno es el PROMP, que es prospectivo, y el PROPER. El PROPER es un ensayo clínico que nace a partir del PROMP, que se publicó en 2013. El PROMP se publica en 2015, es un ensayo clínico aleatorizado abierto. Tuvo 680 pacientes. El objetivo fue determinar la efectividad y la seguridad de transfundir pacientes con trauma grave usando plasma, plaquetas y glóbulos rojos de una relación 1:1 versus 1:2, y el desenlace primario que ellos quisieron evaluar fue mortalidad en 24 horas y en 30 días. Los resultados, como podemos ver acá, los primarios, no hubo realmente una diferencia estadísticamente significativa entre los 2 grupos en cuanto a mortalidad a 24 horas o al día 30. Sin embargo, acá cuando nos vamos a revisar lo que serían los desenlaces secundarios, hay un desenlace interesante, y es que como podemos ver en el grupo de intervención, es decir, en el grupo 1:1, vemos que la muerte por exsanguinación dentro de las primeras 24 horas disminuyó significativamente, al igual que conseguirse pues la hemostasia. Entonces, acá está, pues de ahí nace básicamente el concepto de transfusión balanceada, ya que pues no es solamente como tal reconocer tempranamente cuándo hay que iniciar una transfusión masiva y administrar pues indiscriminadamente lo que sería concentrado globular, sino que también pues nos habla de administrar de manera temprana lo que sería plasma y plaquetas, y esto tiene básicamente el sustento fisiopatológico de la utilización de una transfusión balanceada con la finalidad pues de que se asemeje a lo que sería pues la sangre total. Sin embargo, pues acá recordar importante es que muchas veces no está disponible lo que es el plasma y las plaquetas, y que claramente eso nos va a aumentar como tal los costos y también nos puede aumentar los eventos adversos en esos pacientes que no lo necesitan. Listo, entonces ahí, habiendo mencionado eso, que con la relación 1:1 lo que se busca es como tal que se asemeje lo más posible a la sangre total, entonces surge la pregunta de si se debería utilizar sangre total en vez de una transfusión balanceada. Entonces, para eso traigo este estudio, que es un estudio prospectivo de cohorte que se publicó en 2022, donde lo que comparan es la administración de sangre total versus componentes sanguíneos en relación 1:1. A resaltar de este estudio, algo importante es que el grupo al que se le administró sangre total tenía un ISS mayor, un lactato también mayor al ingreso, y también presiones arteriales sistólicas menores, siendo pues cada uno ya per se factores de riesgo independientes que aumentan la mortalidad en el escenario de trauma. Y en este estudio lo que se documentó importante es que cuando se evaluó pues como tal la supervivencia, se vio que a esos pacientes que se les administraba sangre total tenían 4 veces más supervivencia, con una reducción en el 70% también de la necesidad de transfusión. Y al evaluar también los subgrupos, ese desenlace de supervivencia también se mantuvo. Entonces, a pesar pues de que esto no es un ensayo clínico, y podemos ver pues que los pacientes claramente de sangre total estaban más enfermos, y pues igual así también mostraron mayores beneficios. Entonces podemos tener pues como ventajas y desventajas. Las ventajas es que se va a necesitar menor cantidad pues como tal de volumen, que el paciente va a recibir como tal sangre solamente de un donante, que pues según este estudio y otros estudios también que hay, que aparentemente pues tiene mejoría como tal en mortalidad. Obviamente, pues las desventajas es que falta pues un RCT grande que compare pues cabeza a cabeza las 2 intervenciones,
que en ocasiones la sangre total puede ser de difícil acceso porque tiene pues como problemas con almacenamiento y que ahí aumenta los riesgos de inmunización y su inmunización RH. La otra pregunta interesante y es otro tema también discutido es si se recomienda realmente la utilización de las pruebas viscoelásticas en el manejo del paciente con choque hemorrágico. Entonces recordar pues que las pruebas viscoelásticas son pruebas sanguíneas que lo que hacen es evaluar como tal las propiedades físicas de la sangre. Entre estas hay dos grandes que llevan pues muchos años, esos se utilizan más o menos desde los 40 y son la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional. Entonces, en cuanto pues a estas pruebas, la intención que ellas tienen es básicamente medir como tal todas las propiedades viscoelásticas que se necesitan para la formación pues del coágulo sanguíneo. Ellos nos dan información pues grande sobre lo que sería tiempos de coagulación, fibrinógeno, recuento de plaquetas, y pues con esa información la finalidad es como mirar qué es lo que falta para de esa manera pues como tal reponerlo. Hay varios estudios, la mayoría son observacionales, quizás el más grande puede ser este que es el ITACTIC, que se publicó en el 2020, que lo que comparó fue la realización de pruebas viscoelásticas versus pruebas comunes, es decir, tiempos de coagulación, fibrinógeno, en pacientes que requirieron como tal transfusión masiva, y lo que encontraron es que realmente no hubo una diferencia significativa en los desenlaces primarios y secundarios entre las dos intervenciones. Entonces, pues acá podríamos decir que es una herramienta que si se tiene disponible se puede llegar a tener en cuenta, que aún se necesitan más estudios y que realmente pues como en el manejo inicial desde urgencias, pues puede que no sea una herramienta útil según pues este estudio que es el ITACTI. La otra pregunta es en qué momento deberíamos administrar los antifibrinoolíticos. Entonces acá recordar que el ácido tranexámico pues básicamente lo que hace es que inhibe de manera competitiva lo que sería el receptor de lisina en el plasminógeno. Por eso pues previene que se forme, que se active pues como tal para formar plasmina y generar lo que sería el coágulo, por lo que en el contexto de trauma se utiliza con la finalidad pues como tal de prevenir lo que sería la activación de la plasmina. Este es el CRASH-2, que es un RCT de 274 hospitales con más de 20.000 pacientes, que es un estudio que realmente ha tenido muchas críticas, principalmente por el hecho de que no es tan claro realmente qué tan lesionados estaban estos pacientes, dado que solamente pues como tal la mitad de los pacientes requirieron transfusión de hemocomponentes, por lo que dicen pues los que lo critican que muchos pacientes no tenían realmente lesiones graves. Sin embargo, lo que demostró este estudio es que el ácido tranexámico utilizado durante las primeras 3 horas reduce de manera significativa lo que sería pues como la muerte en esos pacientes, con una diferencia realmente que es pequeña, que es una diferencia que como podemos ver acá es de 1.5, que a pesar de que pues es una diferencia pequeña, pues como por la mortalidad tan alta que tiene el trauma con el choque hemorrágico, realmente es una estrategia que todavía seguimos utilizando. Acá están pues como los otros estudios que también han comparado el uso de ácido tranexámico. Podemos evidenciar pues básicamente que el beneficio no es claro, que la respuesta pues es variada. Sin embargo, pues tiene la hipótesis de que en el trauma hay diferentes tipos, pues como tal de fenotipos. Uno de esos es el de la fibrinolisis, y se ha planteado pues que en la mayoría de los pacientes con trauma grave, ellos entran en un estado de hiperfibrinolisis secundario pues como tal ese choque profundo que tienen, por lo que quizás estos pacientes son los que más se verían beneficiados de la administración pues del ácido tranexámico. Otra pregunta que es interesante y es si los vasopresores en este escenario tienen pues como tal una cabida. Para responder a esta pregunta, mencionar primero pues como algo de fisiopatología. Entonces recordar que en el choque hemorrágico ahí se describen dos fases. Una fase que es la fase simpático-excitatoria, que lo que sucede es que hay una caída como tal en lo que sería el volumen sistólico, que esto se debe principalmente a la pérdida de sangre, por lo que el cuerpo pues lo que hace como tal para compensar ese gasto cardíaco es que aumenta lo que sería la frecuencia cardíaca y el tono simpático mediante la liberación de catecolaminas. Por ende también se va a producir una vasoconstricción, y cuando se agotan estas catecolaminas por parte pues como de tal de las glándulas suprarrenales, lo que va a pasar es que hay una depresión de catecolaminas y se pasa como tal a la segunda fase del choque hemorrágico, que sería la fase simpático inhibitoria, que la llaman así porque pues básicamente lo que sucede es que primero se agotan como tal lo que serían las catecolaminas, y lo segundo es que también esos receptores catecolaminérgicos pues van a ir volviéndose menos sensibles como tal también a la respuesta de las catecolaminas.
Hemodinámicamente esto se ve pues con el paciente que claramente tiene un volumen sistólico disminuido, ya se perdieron como esos mecanismos compensatorios, entonces la frecuencia cardíaca probablemente esté disminuido, ya ese tono simpático también va a estar disminuido y por ende el paciente va a entrar en un estado como tal de vasodilatación. Entonces, hablando de esto, pues probablemente si el paciente ya entró en este estado de vasodilatación, pudiese tener algún sentido la utilización de los vasopresores. Sin embargo, entonces acá tenemos pues como las tres fases. Uno es la fase del sangrado, dos la fase de liberación de catecolaminas y tres la fase pues ya de depresión de catecolaminas. Entonces siempre recordar que lo inicial en estos pacientes siempre va a ser como tal la reanimación hemostática balanceada y lo otro es el control definitivo del sangrado. Sin embargo, algo muy importante es que hay escenarios donde de pronto no tengamos pues como tal disponible el paquete de transfusión masiva o no haya disponibilidad, por ejemplo, de cirujano para el control del sangrado, en un escenario de un sangrado que quizás no sea compresible. Por ende, entonces los autores plantean que quizás en este escenario los vasopresores pudiesen tener como esa cabida, quizás como hacia una terapia puente, mientras se logra como tal solucionar o la causa, o por ejemplo, si tienen un paciente así grave en un primer nivel, podría ser esta como tal la terapia puente que los lleve pues a lograr llegar con ese paciente pues a una alta complejidad. En cuanto a los estudios, pues el más grande quizás es el ABERT, que es el ABERT que se publicó en el 2019, donde lo que ellos vieron es que el inicio temprano de vasopresina como tal no disminuye la mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, lo que sí se encontró es que llevó a la disminución como tal de la necesidad de hemocomponentes de manera estadísticamente significativa y no hubo un aumento como tal en las complicaciones. Entonces se podrían concluir pues como tres grandes cosas de esto que hemos hablado pues como tal de los vasopresores. Lo primero es que los productos sanguíneos pues son un recurso finito que en ocasiones no lo podríamos llegar a no tenerlo disponible, que el uso temprano de vasopresina ha demostrado que reduce la necesidad pues y nos puede ayudar a ahorrar productos sanguíneos. Y lo más importante es que lo que se ha documentado es que si bien no nos aumenta la sobrevida, tampoco nos aumenta lo que es complicaciones ni nos aumenta como tal la mortalidad. Entonces lo podríamos dejar reservado para dos escenarios, que son estos: la reanimación hemostática donde no haya una respuesta o que no haya disponibilidad de productos sanguíneos. Y ya para cerrar, entonces cerrar como con esta frase de Winston Churchill, que utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, que lo que dice acá es que no tengo nada para ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, que adaptado a lo que sería pues la reanimación, control de daño en el servicio de urgencias, podría ser pues como lo mismo que nosotros hacemos, que lo que le podemos ofrecer a un paciente pues como con trauma que esté cursando con un choque hemorrágico es transfusión, pues sangre, el esfuerzo pues como de todo el personal y el sudor como equipo de trabajo. Y listo, eso era lo que tenía como para hoy. Qué pena ahí como por las interrupciones. Muchas gracias. Te agradecemos mucho por tu presentación. De verdad que fue muy completa. Creo que todos hemos disfrutado de esta, pues, diría como que actualización, porque también fue una presentación donde pudimos ver la evidencia actual y yo creo que el tema de reanimación de daños es muy objetivo, muy oportuno, muy necesario para el médico de urgencias y es uno de los objetivos de este grupo justamente. Entonces, te agradecemos mucho por la presentación en verdad. Y bueno, estamos acá en este momento para la sección de preguntas. Eh, por el chat no tenemos una pregunta como tal. Bueno, Juan Pablo Yepes levantó la mano. Adelante, Juan Pablo, contamos. Hola, buenas noches, profe. Muchas gracias por la charla. Yo tengo dos preguntas puntuales. En el escenario de la TLS, cuando expusieron lo del XABCD, ¿eso quedó solamente para trauma en el contexto perhospitalario o también con el servicio de urgencias? La primera. Y la segunda, cuando hablas del inicio temprano de vasopresores, de pronto se ha reportado algún tiempo de administración en el servicio de urgencias. Yo sé que es en las primeras 48 horas hablando de la vasopresina, pero sabemos que inicialmente en urgencias iniciamos en norepinefrina. De pronto, ¿sabes? El inicio temprano, cuando hablan del vasopresor, es inicio temprano, que la primera hora, como en la hora dorada, en las 3 primeras horas, no sé si hay algún reporte, la verdad, pues soy ignorante en eso, pero sí, sí, muy interesante lo de la norepinefrina, el vasopresor. Muchas gracias.
¿Me puedes repetir la primera pregunta? Qué pena que se me cortó ahí como al final. Que en el escenario de la TLS hace 2 años, cuando expusieron el XABCD, que el eslabón que se tiene en el contexto de trauma de hemorragia exsanguinante, ¿quedó solamente para el contexto prehospitalario o también quedó para el servicio de urgencias? Pues ve, esa pregunta me parece interesante. Hay un artículo que plantea el doctor Petrosoniak, que es un urgentólogo canadiense, que lo publicó en 2018 en Clínicas de Norteamérica, que se llama reanimación resecuenciada. En esa reanimación resecuenciada, básicamente lo que habla es como lo que vos estás mencionando, que básicamente es circulation first, ¿cierto? Como la circulación primero. Entonces, él lo que habla ahí es como que no nos precipitemos tanto como tal con el manejo de la vía aérea, sino realmente no, si en realidad no hay una urgencia, ¿cierto? Como asegurar esa vía aérea, sino que primero como que preoptimicemos todas las variables hemodinámicas, controlemos el sangrado, y así cuando tengamos el paciente preoptimizado, pensemos pues como tal en una intubación. Lo otro es que, por ejemplo, en el contexto de trauma, si vamos a proceder a asegurar una vía aérea, que creería yo pues que también hacia eso va dirigida la pregunta, utilicemos pues como dosis más controladas de inductores y analgésicos. Si pudiéramos utilizar solo un medicamento, creería yo pues que también es la opción a dosis reducidas. Él plantea la ketamina a dosis de 0.5 miligramos por kilo y con dosis más altas de relajantes, plantea el rocuronium a dosis de 1.5 miligramos por kilo con la finalidad de que ponga la queta y el relajante ya esté también pues como actuando de manera más rápida y pues como prevenir todos esos efectos adversos pues posterior a la intubación. Y la segunda pregunta, no sé si te respondí la primera pregunta. Sí, 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 profe, claro. Incluso afirmo lo que estás diciendo, lo del control inicialmente de la circulación y lo de la secuencia rápida de la intubación, incluso con la ketamina o con el etomidato, por ser tan cardioestables. Yo creo que yo no sé el nombre del artículo, pero yo lo he leído por ahí, que siempre se enfoca mucho en que inicialmente hay que hacer el control de la hemorragia, o sea, como no tener Sí, tan claro, no, estructurado en la optimizar. cabeza a veces, y que entonces la vida era, venga, intubémoslo ya mientras se desangra al paciente en el contexto de trauma. Sí, de acuerdo. Y la otra pregunta, pues, en cuanto a vasopresor temprano, pues definitivamente el vasopresor lo tenemos es como medida de rescate, ¿cierto? Entonces, si tenemos pues la disponibilidad de hemocomponentes, pues claramente la reanimación hemostática es lo que va a primar. Si definitivamente no hay una respuesta, intentar pues llevarlo a cirugía para realizar pues la cirugía de control de daño, pues si es necesario. Y pues ya si vemos pues que estamos transfundiendo y el paciente realmente no responde, pues ahí sí sería pues como el momento de iniciarle vasopresor. Pero realmente estudios como que no, que iniciarlo dentro de la primera hora o que eso, yo realmente no he leído y creería que no hay, porque la evidencia pues en eso viene desde hace poquito tiempo. De hecho, los artículos, si no estoy mal, se empezaron a publicar más o menos después del 2020, como los grandecitos al respecto a eso. Listo, profesor, muchas gracias, muy bueno, muy amable. Muchas gracias, profe. Por acá por el chat nos hacen una pregunta muy interesante, la verdad. Que está, pues, no sé, como dirigida más como a esa parte como administrativa o esas habilidades blandas, no sé, que a veces el médico de urgencia debe tener. Dice, cuando llega un paciente politrauma inestable, hipotenso, con sangrado evidente, ¿cómo priorizar las acciones inmediatas para ganar tiempo y mantener el equipo enfocado sin perder el control de la sala? La pregunta va enfocada como a, sí, a las habilidades blandas, pues como la toma de decisiones y a mantener el control pues como adecuado, ¿cierto? Sí, señor, sí, Pues, entre esos pacientes que a veces son todos, pues como que impresión. ok, vale, de eso, pues si quieren ampliar el tema, hay una charla que yo traje un invitado que es Andrew Petrosonia, que efectivamente, que se llama, está en YouTube también en Teleeducación, Medicina OEA, se llama Decision Making in the ER, en ER, en el servicio, en el Emergency Department o Emergency Room, donde realmente pues el man le gusta mucho ese tema, pues como habilidades blandas y de cómo controlar pues como el servicio y evitar pues como que el servicio se te descontrole, pues como
porque sabemos que en los servicios de urgencias tenemos pues como una carga cognitiva muy alta. Quizás si les dejo el link, ese man sabe mucho de eso y ahí les podría aportar más de esa charla, pues como más hacia esa pregunta. Listo, profe, le agradeceríamos mucho. Porque sí, porque pues realmente no es un tema que yo haya leído muchísimo, entonces pues como para no enredar. Claro, Está aquí en el chat. Hay otra preguntita. sí, exactamente, sí, eso iba a leer por acá, pero el chat nos están haciendo una pregunta, dice, si estoy en un primer nivel con un paciente en este tipo de contexto respecto al requerimiento de líquidos, ¿cómo podríamos hacer esa estabilización inicial mientras preparamos el primario y realizamos el transporte? ¿Cómo podríamos estabilizar estos pacientes sin abusar de la hidroterapia? ¿Se puede con soporte con vasopresor todo el camino? ¿O cuánto tiempo máximo tenemos respecto a este tratamiento con vasopresores? Sí, definitivamente yo creo que una de las estrategias, pues, y que por eso lo mencionaba, que los vasopresores son como una terapia puente para cuando no tenemos hemocomponentes o que estamos, por ejemplo, en un nivel de complejidad donde no contemos, pues, como tampoco con hemocomponentes ni con un cirujano a la mano que nos pueda, pues, entrar como tal a hacer la cirugía control daño, ¿cierto? Realmente, pues, en la literatura no está muy estandarizado como cuánto tiempo deberíamos dejar esos vasopresores, pero siento yo, pues, que realmente para llevar al paciente en un traslado hacia otra institución y ahorrarnos cristaloides, esa puede ser una estrategia viable. Los más mencionados siempre van a ser norepinefrina o la vasopresina por el Advert. Y en cuanto a qué cantidad de líquidos, definitivamente eso tampoco es clara la respuesta, pero desde mi punto de vista, menor de 1500 es como lo que recomiendan la mayoría de autores. De hecho, yo diría que un poco menos, al menos en lo que tenemos pues como en la práctica. Si no tenemos hemocomponentes, nosotros ponemos máximo 1000 y ahí iniciamos el vasopresor. O incluso, profe, qué pena me le meto ahí, o sea, porque me tocó en el primer nivel, se utilizaban los push-ups de adrenalina, o sea, diluir la adrenalina en 1 miligramo Sí, eso hasta puede ser una opción. 100 días, y ahora que uno llega con los pacientes con las 10 puñaladas y las cosas, que sirve mucho. Para mí, yo preferiría eso antes que montar una norepinefrina porque me da más tiempo, en lo personal. Bueno, ok, muchas gracias. Pues estas son como todas las preguntas que tenemos. No sé si el profe Manuel tiene algún comentario. Buenas noches a todos, un gusto. A Juan no lo conozco. Muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. A modo personal, creo que les diste a estos muchachos las pautas y les aclaraste muchas cosas, sobre todo el qué hacer y el qué no hacer. Sí les quiero como aclarar algo importante con respecto a que la idea aquí es que ustedes sepan cómo trabajar con estos pacientes en los primeros niveles, que es lo que siempre yo les digo, que es lo que yo busco con ustedes, porque en un segundo nivel usted va a tener al internista o va a tener al cirujano o al ortopedista o si puede un urgentólogo, entonces usted no va a estar solo. Entonces yo creería que las herramientas en este caso son cuando usted tiene que estar solito, y creo que eso va de la mano a responder un poquitico la pregunta del compañero que decía de esas habilidades blandas. Y hay algo que tenemos que aprender, que eso no se lo enseñan a uno en la universidad, y es mantener la calma. Puede estar el paciente muy mal, pero si usted como líder del proceso de reanimación empieza a gritar o a caminar de aquí para allá, créame que el servicio o ninguno del grupo de trabajo le va a entender usted qué quiere. Entonces, puede que usted no sepa en ese momento qué hacer por el apuro, porque usted todavía no ha caído en cuenta. Entonces, tómese los 10 segunditos para respirar y pensar. 10 segundos no le va a pasar nada, pues a menos de que el man tenga una herida en la carótida, en el cuello, pues que en 6 segundos el man va a estar en paro. Pero de resto usted puede tomarse los 10 segundos y pensar y organizar a su grupo. Si usted está en un primer nivel, con seguridad va a estar, si a duras penas, con un auxiliar y no va a tener a nadie más, ¿cierto?
La estrategia que les están hablando, yo no sé si todos lo tienen claro, del push dose de adrenalina. A mí me gusta mucho en lo personal. Obviamente por el grupo de pacientes que yo trabajo, yo no puedo, en el paciente neurocrítico, dejar que estos pacientes estén mucho tiempo hipotensos. Entonces, mientras la enfermería prepara la norepinefrina, la infusión y toda la cosa, yo sí utilizo el push dose en muchas ocasiones. Mm, si no la saben preparar, eso es muy sencillo. Ustedes cogen una ampolla de adrenalina, la llevan a 10 centímetros, de ahí sacan 1 centímetro de la mezcla y vuelven y lo llevan a 10. Usualmente las dosis que uno suele utilizar es de 10 a 20 microgramos, es decir, de 1 a 2 centímetros de la mezcla. Listo, es así de sencillo, eso no tiene pierde. No sé qué piense Juan, porque fue obviamente el que preparó el tema. Con respecto a los líquidos, tengan algo en cuenta. Y es que todos solemos en algún punto, pásele 1000 en bolo, pásele 800 en bolo, pásele 500 en bolo. Entonces, ¿qué hace enfermería? Pues le abre ese equipo de macrogotero a lo que marque y le va a pasar al paciente el volumen que usted dijo, ¿cierto? Pero recuerde que los cristaloides tenemos una dificultad con el pasar de los minutos, y es que usualmente después de los primeros 20 a 25 minutos, ese volumen real que usted pasó ya no es real, ya se empieza a perder. ¿Y a perder por qué? Porque empieza a haber una redistribución de ese volumen. Y por eso es lo que les dice Juan, después de 1,5 litros ya se empiezan a ver los efectos deleterios. Entonces aquí lo importante es que ustedes aprendan a que, como vulgarmente dice uno, tasaje ese volumen, apréndalo a llevar. Entonces usted pudiese ir pasándole esto no tiene evidencia, se los digo, sino es por experiencia y por lo que uno ha leído. Usted pudiese utilizar bolitos pequeños de 200 a 250 cada 20 minutos, cada media hora, ¿sí? Sí, ¿eso para qué? Para que usted pueda trasladar de la forma más segura y estable el paciente al centro quirúrgico más cercano. Porque recordemos que estos pacientes no es llevarlo al segundo nivel más cercano que yo tenga, porque aún así le digo, si usted lo lleva a un segundo nivel y ese segundo nivel no tiene sangre, no hiciste nada. Absolutamente nada, porque aún así él puede tener el cirujano, pero si el cirujano lo mete a cirugía, necesito lo que le va a decir. No, yo no lo meto a cirugía porque no tengo sangre. ¿De acuerdo? Entonces, siempre pensar muy bien hacia dónde y cómo voy a trasladar este grupo de pacientes, sobre todo cuando estamos muy lejos de la ciudad. O sea, cuando usted tenga esté seguro que ese traslado se le va a demorar más de 2 horas, piense muy bien qué es lo que potencialmente usted va a necesitar en la ambulancia, porque es preferible que se gaste un minutico pensando bien qué va a llevar a que no esté sufriendo luego en el traslado porque algo le hizo falta. Y una recomendación personal, como muy bien se los dijo en la discusión que tuvieron estos muchachos ahorita, eso no es de intubar al paciente así como así. Es que como mi remisión dura 3 horas, lo voy a intubar por precaución. No, porque realmente cuando se ha visto de que si uno intuba a un paciente innecesariamente le aumentamos las complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les estaban hablando del XABCD, eso ya desde hace un buen tiempo, sobre todo los cirujanos de trauma. Nosotros particularmente tenemos un grupo de cirujanos de trauma muy buenos que son referencias a nivel mundial. Ellos hace rato vienen hablando de que literalmente primero hay que tratar de controlar la hemorragia. Obvio, pues es una hemorragia, es raro que usted un paciente con una hemorragia intratorácica se le exsanguine, pues está el hemotórax masivo, pero eso no es tan raro pues realmente. Pero usted sí se le puede exsanguinar a un paciente tranquilamente por una herida en una femoral
que usted primero se le dio por irse a buscar primero la asistencia de la vía aérea permeable, o si tiene neumotoras, o si le percute un lado más que el otro. Pues con seguridad usted tiene un paciente con una herida en el muslo y es evidente, pues mídese primero de que no se le vaya a morir por esa hemorragia, ¿cierto? Juan, una pregunta para vos, muy directa. ¿Qué pensás o qué leíste del ácido tranexámico cuando se compara entre las primeras 3 horas y las 8? Las primeras 3 horas y las 8. Sí lo leíste, sí lo leíste. Y pues lo leí entre las primeras 3 y la primera hora. Realmente, pues la primera hora sí aumenta un poquito más la sobrevida, ¿cierto? Definitivamente entre las primeras 3 horas es que se muestra el beneficio. En el crash, pues al menos, que es el más grande, recuerdo que después de 3 horas es que no hay ningún beneficio. Bueno, porque en la actualidad, claro, no vamos a encontrar evidencia tan grande y lo que vos decís es cierto. El Crash 2 tiene muchas críticas, porque en la actualidad incluso ya estamos hablando de que el beneficio real del ácido tranexámico es incluso en los primeros 90 minutos. Ya hay evidencia que dice que incluso después de 90 minutos ya entra ahí como a una tendencia en la cual como que ni que sí ni que no. Entonces, muchachos, si ustedes tienen la oportunidad de el ácido tranexámico, lo ideal es que sea dentro de las primeras 3 horas y indiscutiblemente dentro de los primeros 90 minutos. No sé si tengan alguna otra duda. Juan, muchísimas gracias Profe, por tu tiempo, hombre, muy amable. Todo con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. profe, sí, hay una pregunta pequeñita aquí en el chat que también es muy reiterativa, justo también pues lo que usamos en internado. Vasopresores sin bomba de infusión. ¿Dosis, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Me preguntan a mí o le preguntan a Juan? A los dos, a usted. No, vean, usted lo puede usar, no es que no hay ningún problema, pero a ver, yo no sé por qué hace rato yo no voy a pueblos a preguntar qué hay en los stock, pero yo no sé si en los stock actuales, en los primeros niveles, hay norepinefrina. En su momento yo tenía dopamina, pero pues realmente no es lo ideal utilizar dopamina en este caso. Pues yo, si le soy muy sincero, yo preferiría que utilizaran el push dose de de adrenalina, que pusieran infusión de dopamina. Si tienen norepinefrina, pues sí, úsenla indudablemente. Manu, pero Eh, la pregunta es sin bomba de infusión. no, pues obvio, porque es que es la única manera que usted tiene de controlar cuánto está colocando. Y O sea, si me van a decir, lo que le y, entendí, lo que le entendí, la pregunta era, ¿qué pensaba sobre el uso de vasopresores sin bomba de Sin infusión? bomba, exacto. no, vea, yo sí les voy a ser muy sincero y se los digo a calzón quitado y peleo con el que sea. Un vasopresor sin bomba de infusión, no, sí, no me jueguen con eso porque usted no va a saber realmente qué le está haciendo. Usted no Sí. tiene ni idea. Yo sé que en algún punto hay alguna literatura o algunas recomendaciones que dicen que si usted tiene un equipo de macrogoteros son 20 gotas, o que si un microgotero no sé cuántas gotas, y usted empieza a jugar con los mililitros de acuerdo a las gotas. Pero créanme que no, es preferible que utilicen el push dose de adrenalina y vayan jugando con el 10 a 20 microgramos de adrenalina, pero no me utilicen vasopresores sin bomba de infusión. No sé qué piense Juan al respecto. No, de acuerdo, profe. Pues uno podría decir que no, que haga la reglita de 3, ¿cierto? Que macrogotero 20 gotas un cc, que Eso. microgotero 60 un cc, pero pues yo creo que no hay manera realmente de asegurar cuánto se está pasando, ¿cierto? Y nos podemos pasar fácilmente. Yo creo que en los primeros niveles generalmente hay una o dos bombitas de infusión en la mayoría. Lo más fácil siento yo que muchas veces las tienen allá guardadas porque nadie las sabe usar. Ujú. Como si llegan a estar en un primer nivel, decir que los entrenen en la bombita de infusión para que al menos puedan montar esas infusiones, porque al menos noradrenalina, creería yo que sí está disponible, al menos hasta lo que yo trabajé de médico general, sí las teníamos, y había una bombita ahí viejita, y por ahí yo las montaba.
Entonces creería yo que sí, que por macro o micro no es lo indicado. Bueno, listo. Les agradecemos mucho por la preparación, compartir el tema, al doctor Juan David por regalarnos este espacio. De verdad que es muy enriquecedor para todos y que todos compartan su experiencia con nosotros. Estaremos compartiendo la bibliografía y si hay una pregunta adicional, nos la pueden hacer por el chat que nosotros se la hacemos llegar a los profes. Entonces, de antemano, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos, muy amables. Buenas noches, Bien, éxitos. chao.